Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DFTV. Un grupo de economistas ha anticipado el presupuesto de 2015 que en el mes de septiembre será enviado por el Ministerio de Hacienda al Congreso. Para andar en el tema, estamos junto a Alejandro Fernández, gerente de estudios de Géminis Consultores. Alejandro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Encantado, Sofía, un gusto. Bueno, dentro de la nota, es cierto que estábamos revisando, se han hecho algunas proyecciones. ¿En cuánto se prevé el gasto fiscal para el año 2014, Alejandro? Bueno, es difícil determinarlo a priori porque hace falta saber cuáles son los supuestos bajo los cuales se va a construir el proyecto, pero los supuestos claves son el crecimiento de tendencia de la economía, que por lo que se ha estado conversando informalmente en el último tiempo se habla que sería el orden del 4%, que implica una baja respecto del 4,8% que está vigente para este año. El precio del cobre de largo plazo, de los próximos 10 años exactamente, que el año pasado estaba en 3,04 centavos, yo supongo que este año o para el próximo año va a quedar más o menos igual, o sea que no va a cambiar mucho el panorama por ahí. Y después tenemos la recaudación en la primera fase de la reforma tributaria, porque nosotros sabemos que esto es gradual, progresivo, claro, y son recursos estructurales, o sea, son recursos permanentes, recursos que van a estar siempre. Pero mi impresión es que si uno considera además que este año el déficit estructural va a ser claramente superior al que estaba previsto, estaba previsto 1%, va a ser 1,7% según la revisión que hizo el gobierno hace poco, y que además hay un compromiso del gobierno por balancear el presupuesto estructural de aquí al 2018, entonces yo diría que el gasto público no debiera crecer más de 4%, lo que claramente es insuficiente desde la perspectiva de los compromisos de gasto y de las demandas sociales que hay por gastar más. Alejandro, ¿y en cuanto al déficit fiscal para el próximo año? Bueno, depende de cuánto crezca el gasto, pero si este año vamos a estar en torno al 2% de déficit y tal vez un poco más, yo diría el próximo año no debiera ser inferior, o sea, deberíamos estar, sobre todo pensando que la economía, no sería raro que de nuevo creciera por debajo del aumento del gasto público. Entonces, yo creo que deberíamos estar en torno al 2, tal vez incluso 2,5% del PIB. Alejandro, la semana pasada el gobierno, ¿cierto?, realizó un recorte en su proyección de crecimiento económico para el año 2014 a un 3,2%. ¿Qué estimación tienen ustedes para el PIB de este año? Nosotros estamos trabajando con 2,8%. Y eso desde, yo te diría, desde antes que el Banco Central publicara el IPOM de junio, donde ellos revisaron su propia estimación a 3%. Según los datos que hemos conocido ahora último, el IMASEC del mes de mayo, ¿cierto?, el IPC del mes de junio, ¿hay alguna posibilidad de que en el IPOM que vamos a conocer en el mes de septiembre haya un nuevo recorte en la proyección de crecimiento? Es posible, pero yo creo que a estas alturas es menos probable, porque el rango que dio el Banco Central, que es de 2,5 a 3,5, yo creo que razonablemente contiene lo que probablemente va a ser el resultado efectivo de crecimiento para este año. Dudo que sea menos de 2,5, parece difícil. Entonces yo creo que probablemente el rango se va a mantener y probablemente el Banco Central tal vez cambie el sesgo, de decir que es neutral, o sea que está realmente el 3% que está justo en la parte central del rango que ellos han dado, tal vez un poco hacia abajo, pero no creo que cambien el rango. Y en materia inflacionaria, bueno, vimos que subieron su estimación de inflación para el año 2014. ¿Qué estimación tienen ustedes? Nosotros estamos con 4,1% desde hace algún tiempo ya, y creo que considerando la devaluación que ha habido en los últimos días luego de la rebaja de tasa y la perspectiva de que haya tal vez varias rebajas adicionales de aquí a fin de año, creo que es una estimación que podría quedarse un poquito corta, tal vez podríamos tener una inflación un poco más alta. Más elevada de lo esperado. Sí. Ahora el Banco Central ajustó su proyección desde 2,5 en diciembre a 4% ahora. 4%, bastante. Y lo que revela que ellos subestimaron el efecto de la devaluación sobre la inflación. Entonces yo tengo la impresión de que dependiendo de cómo se comporta el tipo de cambio las próximas semanas, eso va a ir afectando la probabilidad de más recortes y en qué momento.
Lo que fue noticia la semana pasada, ¿no es cierto, Alejandro? El día martes fue el recorte de la tasa de política monetaria en otros 25 puntos base. Era bastante esperado por la gran parte de los analistas y ahora se debate cuántas veces más podría el banco recortar la tasa. Algunos dicen que hay espacio para 2 recortes más durante este año. ¿Qué esperan ustedes? Yo no habría recortado la tasa el martes y por lo tanto creo que lo mejor sería que el Banco Central no moviera más la tasa el resto del año, pero creo que eso no es el escenario más probable. El escenario más probable es uno donde, considerando cómo reacciona el tipo de cambio fundamentalmente, el Banco Central puede recortar tal vez 3 veces más la tasa de aquí a fin de año, o sea, dejarla en 3% a diciembre. Que quede en un 3% a diciembre. Sí, y creo que es bastante probable que la recorte de nuevo en agosto, pero de nuevo condicionado a cómo evoluciona el tipo de cambio de aquí a la fecha en que se realice la próxima reunión de política monetaria. Si es que se mantiene más o menos donde está ahora, o sea, 366 pesos más o menos, perdón, 566 pesos, sí. No sé qué estaba pensando, 566 pesos por dólar, yo creo que es bastante probable que recorte de nuevo en agosto. Si es que a esa fecha el tipo de cambio está en 570, 575, probablemente haya algo más de duda y tal vez prefieran esperar a septiembre. Y otro tema que ha causado bastante volatilidad, ¿cierto?, en el dólar ha sido precisamente un tema internacional, que son las tasas de interés en Estados Unidos. La propia presidenta de la FED dijo que podría adelantarse el alza de tasa. Sí. ¿Qué efectos podría tener eso en nuestro país si es que efectivamente se suben antes de mediados de 2015? Yo creo que efectos en Chile en general no son muchos, pero tal vez el efecto más relevante puede ser algún debilitamiento en el peso, ¿no? O sea, alguna subida adicional del tipo de cambio. Pero no debiéramos esperar grandes consecuencias, es decir, por ejemplo, grandes salidas de capital de la economía chilena o dificultades para obtener financiamiento internacional. Yo creo que nada de eso está razonablemente dentro del horizonte previsible una vez que comience el proceso de normalización en la tasa política monetaria en Estados Unidos. De hecho, no hay que olvidarse que, si bien es cierto, la tasa ya puede comenzar a subir tal vez en el primer o segundo trimestre del próximo año, está en 0 actualmente y se espera que durante el año suba tal vez a no más de 2%. No, claro, no va a ser un alza tan pronunciada. Exacto, y por lo tanto va a seguir estando relativamente baja. O sea, la tasa de equilibrio o la tasa neutral en Estados Unidos hoy día es del orden del 3,5 al 4%. Entonces, se ve muy raro que se den las condiciones necesarias como para que llegue a ese nivel durante el próximo año. O sea, tendría que haber un repunte extraordinario de la actividad. El mercado laboral, la tasa cayendo a un 5,5. Sí, o en un escenario negativo, un aumento en la inflación significativo que fuerce a una política monetaria más restrictiva. Pero yo la verdad es que no veo ninguno de los dos escenarios como muy probables. O sea, yo creo que la economía norteamericana está, a pesar de los muy malos resultados que hubo en el primer trimestre, yo creo que está en una situación bastante favorable, bastante expectante, y yo creo que va a haber un fortalecimiento de aquí a fin de año y durante el año que viene, pero solo lo suficiente como para que el proceso de normalización en la tasa política comience, en vez del tercer trimestre o cuarto trimestre, como se había pensado en algún minuto, comience un poquito antes. Claro, en la primera mitad del año. Alejandro, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros comentando, o sea, más que nada haciendo algunas proyecciones sobre nuestra economía, sobre el PIB y también sobre la inflación. Encantado, Sofía, es un gusto. Y a ustedes los esperamos en una siguiente entrevista aquí en DF TV.